Buenos días, hoy le vamos a hablar sobre la minería ilegal en Colombia. La historia de la minería ilegal en Colombia posee orígenes en la época de la colonia en la antigua Nueva Granada, cuando los primeros colonos observaron cómo las tribus indígenas trabajaban con diferentes minerales como el oro, esmeraldas, cuarzos, entre otros. Desde el año 1500 los conquistadores empezaron un proceso de exterminio y descolonización de la población indígena. La reducción de la población aborigen originó la importación de esclavos de África como nueva fuerza de trabajo para la minería. Por otra parte, en el ejercicio de la soberanía sobre los suelos del territorio colonial, la corona española utilizó el modelo romano posclásico del sistema de regalías, el cual consistía en el pago de una contraprestación a cambio de una concesión en la explotación de un yacimiento minero. En el siglo XIX y comienzos del siglo XX empiezan a ingresar a Colombia grandes compañías mineras por las facilidades que daba el gobierno de la época para instalarse en el país. Los ineficientes mecanismos de control y la falta de regulación de la actividad minera hicieron que esa industria se desarrollara de forma desorganizada hasta los años 70 y parte de los 80. En 1988 se expide el Código Minero Colombiano mediante el decreto de la Ley 2655, el cual define los conceptos de la explotación y exploración lícita e ilícita de minerales. La minería ilegal alimenta el narcotráfico. En Colombia, entre enero de 2010 y el 30 de marzo de 2015, la policía ha realizado 881 operaciones contra 2.733 minas ilegales. 7.419 personas han sido arrestadas en ese tiempo. En 233 municipios se ejerce la minería ilícita. El 60% corresponde a la explotación de oro, el 25% a coltán, el 10% carbón y el 5% tungsteno. Tras esto, 176 retroexcavadoras fueron destruidas y otras 1.352 incautadas. En 81 de los municipios donde existe minería ilícita, también participan grupos al margen de la ley como lo son la FARC, el ELN y la BARCRIN. Un kilo de coca cuesta en promedio 4.3 millones de pesos, mientras que un kilo de oro cuesta en promedio entre 80 y 90 millones de pesos. Una mina ilegal extrae semanalmente una libra de oro que se vende mínimo 32 millones de pesos. Ya tras la siguiente información ustedes pueden imaginarse cómo los grupos al margen de la ley han dejado de comercializar coca por comercializar minerales, y esto hace que la minería ilegal aumente. La minería ilegal en Colombia ejerce presión sobre la diversidad biológica y es una de las principales amenazas sobre los ecosistemas en el país. La minería ilegal es la actividad dedicada a extraer minerales sin poseer la autorización por parte de los entes del Estado colombiano y sujeto a acciones de incautación de equipos o destrucción de maquinaria con la que se ejerce la actividad minera. La deforestación relacionada con la minería ilegal en Colombia entre 1990 y el 2010 fue en promedio de 310.349 hectáreas al año, es decir, que al año hay un estimado de 6.206.000 hectáreas de bosques destruidos, lo cual equivale al 5,4% de la superficie de Colombia. Actualmente el Estado colombiano hace parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La minería ilegal es un problema que se ve de manera general en todo el país. Al menos 17 departamentos y 80 municipios del país se ven afectados por el uso de mercurio en la extracción y el procesamiento del oro en forma ilegal. Las situaciones más complicadas se concentran en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Boyacá y Valle del Cauca, donde el uso incontrolado y la contaminación derivada de sustancias químicas como el mercurio y en otros casos cianuro
en actividades ilegales de explotación de oro que están generando riesgos a la salud, como los que ya están presentes en el departamento de Bolívar sobre la cuenca del río Cauca. Allí se identificó con algunos estudios que el metal que está siendo ingerido por los lugareños a través del pescado ha provocado en algunos de ellos temblores en las manos, pérdida de la memoria y disminución de su coeficiente intelectual, además de que los bebés de las mujeres embarazadas que estén expuestos al mercurio siempre van a estar expuestos a sufrir malformaciones. En Boyacá, además de ser causante de muerte, la minería ilegal de hecho está destruyendo las áreas del páramo, como en el caso de Pisba, que se han entregado 88 títulos mineros en un área de 13.508 hectáreas